Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Ayer en la ciudad de Buenos Aires se celebró el balotaje que terminó de definir quién gobernará la ciudad desde el próximo 10 de diciembre. Este es el tema prácticamente excluyente de la actualidad del día de hoy, probablemente de toda la semana. Para eso, para hablar un poco de los resultados de las elecciones de ayer, hemos convocado y les agradecemos a Julia Pomares. Julia es directora del programa de instituciones políticas del CIPEC. Y Andy Tou. Andy es politólogo, estadígrafo y tiene en la cabeza, lo que tiene en su cabeza sobre números de elecciones, creo que ninguna otra persona lo tiene presente. Sabe muchísimo de este tema. Igual abrimos con una pregunta para los dos. Me gustaría la visión de ambos. Bueno, el resultado de ayer es una sorpresa. La diferencia entre el PRO y ECO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó, es bastante exigua, 3 puntos. No era lo que decían las encuestas, no era lo que se esperaba. ¿Qué lectura están haciendo ustedes y cómo creen que esto puede afectar las próximas elecciones que se vienen, que son las primarias abiertas de agosto? ¿Arranca la dama? ¿Arranca la dama? Bueno, dale. Bueno, efectivamente es una diferencia que las encuestas no previeron, que si te parece también después podemos conversar sobre eso. Me parece interesante por qué hubo tanta diferencia entre las encuestas y lo que dio el resultado. Y creo que pensar que esto se extrapola a lo nacional de forma así muy fácil no es la mejor manera de analizarlo. Los votantes hacen, y creo que son bastante sofisticados en las elecciones en Argentina para votar quizás algo en la elección local, provincial y algo diferente en la elección nacional, así que no deberíamos sacar de esto una lectura extrapolable de manera simple. No sé, me parece que esa es una primera conclusión. ¿Cómo lo ves vos, Andy? Yo creo que el resultado de anoche muestra ante todo el fracaso de la estrategia del PRO de ningunear a Lustó, de pedirle o presionarlo para que se baje del balotaje. Muestra, digamos, cuál era realmente la intención o lo que había detrás. Era una diferencia muy pequeña que no estaba en las encuestas publicadas y que se reveló como una diferencia muy pequeña y con una distribución de votos que muestra una recomposición del espacio de centro-izquierda con apoyo incluso de los sectores kirchneristas. Finalmente, la estrategia también de la izquierda y del Frente para la Victoria de hacer un masivo voto en blanco, que le dé una diferencia importante a favor de Larreta, me parece que esa era la intención, para que también Lustó no tuviera esta fuerza que está exhibiendo, también fracasó. Es decir, que lo que estaba detrás era una elección muy reñida que finalmente, bueno, por 3 puntos se decidió, pero que podría haber con un esfuerzo mayor o con una menor bombardeo tal vez de presiones para hacer creer que la elección estaba decidida, tal vez hubiera resultado de otra manera. Ahora, pareciera, o por lo menos de lo que uno habla, nosotros, bueno, como todos nosotros hablamos con distintos votantes, ¿no? Le preguntamos por qué votás, a quién votás, qué te parece. Si bien no hay una correlación entre a quién votaste en la ciudad y qué vas a votar nacionalmente, se puede, o por lo menos yo no he encontrado a nadie que me diga voy a votar a Rodríguez Larreta y no voy a votar a Mauricio Macri o alguna de las propuestas de Cambiemos. Te diría que no conozco uno, quizás lo haya, pero casi todos los votantes del PRO van a repetir en la elección nacional, sí, o por Mauricio Macri la mayoría y algunos por alguno de los socios de Macri en Cambiemos. La pregunta es qué pasa con el voto de Martín Lustó, con el voto de ECO. Vos recién decías, bueno, el kirchnerismo terminó apoyándolo y el kirchnerismo probablemente termina inclinándose por el Frente para la Victoria nuevamente, por Daniel Scioli. De todas formas queda como un 25% de voto que sacó Lustó en la primera vuelta, que creció probablemente en la segunda, hasta un 28%, que no sabemos hacia dónde puede disparar. Se supone que la candidatura de Lustó tenía el apoyo de la Unión Cívica Radical, del socialismo, de la coalición cívica. Bueno, la Unión Cívica Radical y la coalición cívica están en Cambiemos, pero el socialismo está en Progresistas. ¿Hacia dónde creen ustedes que puede ir ese voto de Martín Lustó? Pareciera que al PRO no,
pareciera que va a buscar alguna alternativa, de, como vos decías, de centro-izquierda o socialdemócrata, como se definió Lustó mismo. ¿Va a Cambiemos, a Sanz Carrió, va a Progresistas, con Margarita Stolbizer? No, ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que puede ir a Cambiemos, a Progresistas con Stolbizer, pero también puede ser un voto que vaya a Scioli. Pensemos que en el 2011, con diferencia de muy pocos meses, Cristina Fernández de Kirchner hizo una excelente elección presidencial en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Mauricio Macri ganaba la reelección para jefe de gobierno. Y si uno mira el mapa de cómo se distribuyeron los votos en la primera vuelta, uno veía claramente el norte votó Rodríguez Larreta, el centro, el corredor Avenida Rivadavia votó a Lustó y el sur votó Frente para la Victoria. Ayer fue de nuevo el mejor desempeño de Rodríguez Larreta fue en el norte, y en el sur, donde había hecho mejor elección Recalde, se hizo de esos votos Lustó. ¿Podrían esos votos seguir en el Frente para la Victoria en la elección nacional? Yo no diría que entonces el 98% de los votos de la ciudad en una elección nacional presidencial irían a Cambiemos o a Cambiemos o Progresistas. Creo que puede haber realineamientos de cara a la elección nacional de esos votos de Lustó. ¿Pero no te parece que, digamos, que el Frente para la Victoria tiene un techo en Capital, que es el que sacó Mariano Recalde, del 22%? ¿Vos crees que hay votantes de Lustó que podrían inclinarse por el Frente para la Victoria en las primarias? Creo que sí. ¿Te parece eso? ¿Andy? Sí, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo con Julia. Lo que mostró la elección anoche, sobre todo, es la gran autonomía de los votantes. Es decir, que por más que las dirigencias o los dirigentes, y esto incluye a Lustó, por supuesto, se incline por uno u otro candidato, están hablando de Margarita Stolbizer en el caso de Lustó, los votantes buscan su voto de manera autónoma, y las señales que dan los dirigentes son un dato más que toman. Creo que sí, que el voto de Lustó se va a repartir un poco para Macri, un poco para Sanz, Carrió, Stolbizer y un poco también para el Frente para la Victoria. ¿Te parece que va a haber un poco de voto de Lustó para Macri? Yo creo que sí, unos votantes de Lustó pueden inclinarse por Macri. Yo creo que Macri tiene como piso, obviamente, el 45% que sacó en primera vuelta Rodríguez Larreta. Es muy probable que supere el 50% como candidato a presidente, o al menos Cambiemos como agrupación superar el 50% en Capital, me parece. Esa es mi impresión. Ahora, ni ustedes ni yo mencionamos a Sergio Massa. ¿Por qué? Bueno, Sergio Massa hizo una apuesta en la Ciudad de Buenos Aires que resultó... Que no pasó... Que no pasó el 1,5% de los votos, no recuerdo bien ahora si fue el 0,6%. Sacó el 1%, el 1%. Menos del 1%. Pero yo tampoco... ¿Usted no creen que, digamos, que pueda tallar en la Ciudad de Buenos Aires como... O esto creo que estamos tratando de entender dónde van los votos de Lustó, o por lo menos los periodistas, quizás ustedes tienen otro nivel de análisis. Ni a mí se me ocurrió mencionar a Sergio Massa y ustedes tampoco. Pareciera como que no está en el registro mucho de los porteños. Yo creo que el voto de Lustó difícilmente vaya a Massa, o al menos no en las proporciones de las que estábamos hablando antes. Claramente va a tener un mejor desempeño del que tuvo Guillermo Nielsen, pero no pareciera tener, por cómo se distribuyó el voto, una posibilidad de un gran caudal en la Ciudad de Buenos Aires. Obviamente, como te decía antes, creo que efectivamente los votantes eligen distinto, y ya lo vimos en el 2011, y pueden hacer cálculos muy sofisticados de cómo votan en una elección y cómo votan en otra. Entonces no hay que extrapolar de una a la otra. Lo que vos dijiste, Macri y Cristina. En el 2011 Macri sacó el 65% y Cristina ganó en la capital federal. Exacto. Vos, Andy, ¿has visto algo, no sé, hay algún parámetro que te conduce a cierta posibilidad de Sergio Massa en la capital federal? O... Por lo que he visto de las encuestas que publicadas, de nuevo, son las que podemos ver, Massa está en menos de 10% de intención de voto en la capital, hablamos de 5% en promedio, así que no es un jugador
que tenga una fuerza y una base electoral importante acá en la capital. Digamos, la elección que hizo con Nielsen no fue para nada buena, y a nivel nacional viene bajando en la intención de votos, o está digamos, amesetado, entonces no creo que sea un jugador importante. Incluso acá en Capital estaría compitiendo con De la Sota en intención de voto, en los pocos votos que tiene. En el próximo bloque vamos a hablar de las encuestas, vamos a hablar un poco de qué pasa en Cambiemos, si Cambiemos en Capital Federal puede llegar a tener una elección muy diferente del resto del país, pero eso lo hacemos después de la pausa. Ya volvemos. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo. Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Ponete cómodo. Mejor vení a Garbarino y descubrí un TV LED de 32 pulgadas Samsung en 12 cuotas sin interés de 458 pesos con 25. Garbarino, pensamos en vos. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos analizando el resultado del balotaje de ayer, donde Horacio Rodríguez Larreta del PRO venció por 3 puntos a Martín Lustó de Cambiemos. El resultado no estaba en ninguna de las encuestas. No había una sola encuesta que marcara que la diferencia fuera tan exigua. Fue la sorpresa total. La primera conclusión que pareciera es que uno de los grandes perdedores de la elección son los encuestadores, y me parece que nuestra confianza en las encuestas, todo lo que venimos hablando de, bueno, Macri y Scioli son los mejor perfilados según las encuestas, tenemos que empezar a relativizar qué pasó con las encuestas. ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente, ayer
no hubo una sola encuestadora que diera un resultado parecido al que se dio. No es la primera vez que nos pasa este año. En Córdoba hubo también diferencias muy grandes entre algunas de las encuestadoras. Creo que nos debería abrir una reflexión sobre cómo regular o qué es lo que hay que hacer para regular lo que se publica de encuestas, y eso alcanza no solo a los encuestadores y a las empresas que hacen encuestas, sino también a los medios de comunicación, porque también puede pasar la situación, y creo que ha pasado varias veces en estos meses, de un estudio dice un número y el titular de un medio lo presenta de una manera que parece otro número, ¿no? Entonces también hay reglas que me parece que deberíamos tener de cómo se reporta una encuesta, también cómo se publica y cómo es la manufactura, cómo se hace un estudio. Y para eso también me parece interesante traer, nosotros colaboramos desde CIPEC de una forma muy modesta, pero un trabajo grande que está haciendo Andy Tau de un sitio donde están todas las encuestas, quizás Andy querrá contar más en detalle, donde se puede ver, tiene hasta un valor forénsico de poder analizar cómo fueron todas las encuestas y cómo va cambiando lo que dicen las encuestas contra el resultado final, ¿no? Un Real Clear Politics versión argentina. En Real Clear Politics es un sitio de Estados Unidos que va compilando 7, 8, 9 encuestas de las encuestadoras, se suponen más famosas, y después termina trazando cuál es el resultado final para ver quién la erra y quién acierta. Yo tengo un desacuerdo con vos. Me parece que los medios lo que hacen es creer que ciertas encuestadoras trabajan con seriedad y que sus resultados son serios o bien medidos. Por lo menos, no sé, los medios que leo yo en general recurren a Clarín, generalmente lo veo con Management and Fit, a La Nación con Poliarquía. Me parece que los dos estudios, o por lo menos hasta aquí, venían teniendo cierta credibilidad. Creo que también los resultados que venían reportando no se están condiciendo con los resultados finales, pero me parece que el medio no tiene per se la capacidad para decir esta encuestadora es válida o no es válida. Hay una cuestión de confianza o no. Sí, yo no me refería igual a un medio en particular. Lo que digo es que en general hay reglas de cómo se reporte, cómo se hace una encuesta, y también reglas de cómo se publica, ¿no? De poder también dar información que a un lector le permita ver cuál es el margen de error de una encuesta, muchos datos que muchas veces no se dan cuando se publica una encuesta. Claro. Y a veces la forma en que está presentado, no sé si se proyectan los indecisos o no, hay distintas cosas que hacen que pueda ser sesgada la forma en que se presenta una información. Pero para la salud de la democracia está muy bueno que el resultado final sea muy diferente de la encuesta. Bueno, también nos hace preguntar, y esto conversábamos antes de ingresar acá con Andy, ¿cuál es el efecto de las encuestas? Exacto. ¿No? Pues si uno hubiera seguido el efecto de las encuestas, Lustó no tenía ninguna chance y nada, y sin embargo Lustó siguió. Y Andy, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que lo que pasó ayer es una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado a los que seguimos de manera casi adictiva los sondeos que salen publicados en los medios de comunicación, y hacemos toda una línea de tiempo con eso. Porque nos está diciendo, bueno, lo que seguir esto y tratar de predecir una elección sobre la base de esto es muy relativo. Hay, en este caso, prácticamente todas las encuestas publicadas de todas las encuestadoras se equivocaron, o sea que podemos asumir que, bueno, es posible que se hayan equivocado de buena fe, que les falló el instrumento de medición, que tuvieron una dificultad técnica, y todos de la misma manera. Y de todas maneras, eso no relativiza el hecho de que como instrumento tiene poca precisión, que es cuestionable, que no es el pulso real del electorado, y esto va a ser importante para leer las elecciones que van a venir, la presidencial, las primarias, y sobre todo porque hay una intención cuando se publican muchas encuestas, y por más que haya errores o estimaciones que sean honestas, que es, de presentar la elección ganada por determinado o que está apuntando hacia tal lado, y sobre todo cuando hay márgenes tan exiguos, o sea, con diferencias que
que decide una elección por muy poco. Estamos hablando de 3 puntos en el caso del balotaje, estamos hablando de la diferencia que tiene que haber para si hay balotaje o no en Nación, que es de más de 40 con diferencia de 10 o 45 puntos como mínimo. Entonces, ahí empieza a tallar y es importante tomarlas con pinzas, ¿no? Y esto lo que está diciendo es esto, que las encuestas hay que tomarlas con pinzas. Bueno, a los porteños pareció ayer, en el balotaje, no importarles lo que decían las encuestas, e importarles su propio voto, y me parece que dieron un ejemplo magnífico de que las encuestas digan lo que digan, los porteños queremos votar de esta manera. ¿Eso es extrapolable? Bueno, vos ahí siempre decís, no sé hasta qué punto es extrapolable. Es extrapolable, digo, en las elecciones generales nacionales. ¿Puede pasar lo mismo, que aunque las encuestas digan que van ganando 2 candidatos, nos encontremos con otra sorpresa? Digo, puede que sea más argentino que porteño esto de decir, bueno, que las encuestas digan lo que digan, yo tengo ganas de votar a X. Bueno, ha pasado. En el 2011 creo que también las encuestas le dieron a Stolbizer menor margen de diferencia del que hubo. Sí, creo que que efectivamente las encuestas buscan influenciar al votante, pero no es tan claro que lo puedan hacer. Muchas veces también las encuestas buscan influenciar a los dirigentes, al círculo rojo. Digo, no es tan claro que uno ve la encuesta y decide que vota a partir de eso, y además también está bastante estudiado en otros países que uno puede, a partir de lo que ve en la encuesta, decidir o votar al que va ganando o votar al que va perdiendo, o hacer una decisión más táctica, decir, bueno, si va a ser así el resultado, entonces mejor yo le pongo el voto al candidato C, por lo cual tampoco es tan lineal que la gente vota ganador como uno pensaría o intuiría que hace con una encuesta, ¿no? Andy. Yo creo que también una de las cosas que se demostraban ayer con las encuestas es que tampoco es que las últimas encuestas son las más precisas, o las últimas encuestas, como los encuestadores se encuentran ante la elección, los votantes también, y hay menos indecisos y las opciones están más cerradas, empiezan a confluir en el resultado final. Digamos, eso también se cae esa presunción, esa percepción que hay que los encuestadores corren menos riesgos o son más precisos a medida que se llega a la elección. Obviamente hay una intención de influir o querer dar una señal hacia determinados lados, pero y lo que muestra también esto que es relativo, que la gente que tiene un costo, que va a tener un costo, me parece que por lo menos en explicaciones que tengan que dar los encuestadores y la percepción o la sensación que deja el gusto, que están tirando la plata a los que compran la encuesta. Andy, muchísimas gracias por tu reflexión. Estuvimos con Andy Tau, politólogo, Julia Pomares, directora del programa de instituciones políticas del CIPEC. Muchísimas gracias por lo que han dicho. Muy interesante el análisis. Dio para seguir hablando un tiempo largo más, pero nos tenemos que ir. Nos vemos el lunes que viene. Que tengan todos una muy buena semana. Hasta luego.